presente material forma parte integral de un curso de enfermería a nivel de pregrado. En charlas anteriores cubrimos inicialmente los fundamentos, posteriormente iniciamos la unidad 1 revisando el tema de los tejidos, la célula y el medio interno. Luego nos ocupamos de la primera parte de la unidad 2 referido a la neurofisiología a nivel muy básico, con un primer módulo en donde cubrimos aspectos de histología de estos tejidos, así como el tema de la excitabilidad neurológica en general y del impulso nervioso en particular. En el módulo 2 nos referimos a cómo las neuronas conversan unas con otras y con sus órganos efectores, tanto si estos son voluntarios como involuntarios, a través de la unión sináptica y los correspondientes neurotransmisores. Finalmente, en la clase pasada cubrimos aspectos generales, morfológicos y funcionales, tanto del sistema nervioso central como del sistema nervioso periférico. En el presente módulo nos ocuparemos del sistema nervioso autónomo y su relación con los efectores involuntarios. Cubriremos inicialmente una breve comparación entre la motoneurona somática, esquelética, voluntaria y la motoneurona autonómica, involuntaria. Posteriormente nos referiremos tanto a los aspectos morfológicos como funcionales de los dos subsistemas del sistema nervioso autónomo, le hace el sistema simpático y del sistema parasimpático. Y por último haremos algunas consideraciones en relación a cómo se relaciona este sistema nervioso autónomo con el nivel central y su control encefálico. Siendo que el módulo va dirigido a los efectores involuntarios, ¿qué llamamos efectores involuntarios? Bueno, básicamente el primero de ellos es el músculo cardíaco. Este es un músculo que comparte con el músculo esquelético o somático la característica de que es estriado y sin embargo se diferencia notablemente porque el músculo cardíaco es involuntario y además de todo tiene una serie de características metabólicas y de su ritmicidad que no lo tiene el músculo cardíaco voluntario. El otro efector involuntario son los músculos lisos. Estos los encontramos mayormente en las vísceras huecas, los encontramos en las paredes de los vasos sanguíneos, lo encontramos en el iris, en la contracción y dilatación de la pupila. Y por último, el tercer grupo de los efectores involuntarios son las glándulas, sean estas endocrinas o exocrinas, si su secreción la vierten hacia la sangre o si la vierten hacia el exterior respectivamente. Ya nos habíamos referido al tema de la motoneurona que controla a los efectores voluntarios, a todo nuestro aparato locomotor en la parte muscular de nuestro aparato locomotor. Y en esa oportunidad vimos
cómo hay una señal que se origina en la primera motoneurona, la motoneurona superior, cuyo cuerpo neuronal está en la circunvolución anterior, inmediatamente por delante del surco central, en la parte más posterior del lóbulo frontal. Ahí se inicia el estímulo, viaja por esta motoneurona superior y a nivel de la médula espinal en algún punto hará una primera sinapsis con una neurona de asociación y luego esta a su vez hace una sinapsis con la segunda neurona motora que saldrá de la médula por la raíz anterior, por la raíz ventral. Esa se unirá a las fibras que vienen entrando de las neuronas sensoriales en los nervios espinales, que son nervios mixtos. Esta fibra que es eferente, que viene con una orden del sistema nervioso central, finalmente controlará a este músculo esquelético voluntario. En este diagrama aparece también el circuito sensorial, en este caso la piel. Unos sensores reciben un mensaje que en forma aferente viajan por las dendritas de la neurona sensorial, cuyo cuerpo está en un ganglio espinal en la raíz dorsal del segmento medular correspondiente, y eventualmente llegará esta vez a la circunvolución postcentral, la que está inmediatamente detrás del surco central en la parte más anterior del lóbulo parietal para su eventual procesamiento e integración. El arco reflejo pues se cierra si el estímulo entra por acá, se toma la decisión a este mismo nivel y viene es un pinchazo, y esta es una contracción muscular para quitar el pie sin que pase por los niveles centrales. Entonces este es pues el recorrido de la neurona motora. Una primera neurona motora superior, hay una neurona de asociación en algún punto del segmento medular correspondiente, y hay una segunda neurona motora cuyo cuerpo está en el sistema nervioso central, está en la médula, y que su axón terminará en un músculo esquelético voluntario. Las neuronas que nos ocupan en este módulo, las del sistema nervioso autónomo, la primera de las dos neuronas es la preganglionar, la segunda es la postganglionar, y esto es porque siempre habrán dos neuronas y en el medio habrá un ganglio, pero no es un ganglio espinal, es un ganglio distinto, es un ganglio autonómico. Entonces hay tres tipos de ganglios hasta ahora. Hay unos ganglios que no tienen absolutamente nada que ver con el tema del sistema nervioso, que son los ganglios linfáticos. Hay un segundo ganglio que son los ganglios paravertebrales, y hay unos ganglios que son autonómicos, que también son paravertebrales, pero son distintos. En la que nos ocupa la motoneurona autonómica, el cuerpo estará en el sistema nervioso central, su axón hace una sinapsis con la segunda y última neurona, cuyo cuerpo está en este ganglio autonómico y cuyo axón terminará en alguno de los órganos efectores que hemos mencionado, sea el músculo cardíaco, sea un músculo liso o sea una glándula. En esta tabla tenemos unos elementos comparativos entre el sistema somático y el autonómico. Dijimos que en el somático participan músculos estriados, mientras que en el autonómico participan músculos cardíacos y lisos, así como las glándulas. En el sistema motor no hay ganglios
mientras que en el autonómico el cuerpo de la segunda neurona, la neurona postganglionar, está en los ganglios para o prevertebrales y terminales. En el caso del músculo voluntario hay tal cosa como la placa motora en la unión entre el final del axón y la superficie de la pared de la fibra muscular voluntaria, mientras que en el caso autonómico los receptores están en toda la superficie del músculo liso. El impulso nervioso tiene un efecto siempre excitador en el caso de las contracciones de los músculos voluntarios, mientras que en el sistema autonómico podría ser tanto excitador como inhibidor, dependiendo de una serie de factores que vamos a considerar. Si ocurriese un daño del nervio que inerva a un músculo voluntario, aparecerá siempre una parálisis flácida inicialmente y eventualmente la atrofia de ese músculo. Si eso ocurre, se secciona el axón que va a un efector involuntario. Esa denervación va a producir, inicialmente una parálisis o una disminución en una secreción si es una glándula, pero posteriormente tiene un efecto de rebote, hay una hipersensibilidad de las células blancas, con lo que al final vuelve a reaparecer el tono y la función. Pasemos entonces ahora a considerar algunos aspectos, en resumen apretado, aspectos morfológicos del sistema nervioso autónomo en sus dos subsistemas, el simpático y el parasimpático. El sistema simpático, hemos dicho que la primera neurona tiene su cuerpo neuronal en el sistema nervioso central. Eso va a ser más específicamente en la médula espinal, desde el nivel de torácico 1 hasta la segunda lumbar. En todo este segmento de la médula van a estar los cuerpos neuronales de las fibras simpáticas de la neurona preganglionar. De esa neurona preganglionar va a salir el axón por la raíz anterior, la raíz ventral, el asta ventral, y se unirá con la raíz dorsal, la raíz posterior, para formar el correspondiente nervio espinal. Paralelo a la médula espinal va esta cadena paravertebral de ganglios simpáticos. Entonces, el ganglio correspondiente a ese nivel por donde salió el axón de la neurona preganglionar, ahí estará el cuerpo de la neurona postganglionar. Ahí se hace una sinapsis y va a salir el axón de la postganglionar, va a salir por el nervio espinal correspondiente. Fíjense que, a diferencia de la raíz ventral, en la raíz dorsal siempre hay esta dilatación, que es el ganglio espinal correspondiente, que aquí es donde están los cuerpos neuronales de las neuronas sensoriales, que están fuera del sistema nervioso central. El caso que nos ocupa, la primera neurona, la preganglionar, su cuerpo está dentro del sistema nervioso central, está en la médula espinal, va a salir por la raíz ventral, va a hacer sinapsis con la neurona postganglionar, cuyo cuerpo está en el ganglio simpático de la cadena paravertebral al nivel que corresponda a ese segmento de la médula. En adición a esta cadena de los ganglios simpáticos paravertebrales, existen estos otros ganglios llamados colaterales,
que son pocos, pero muy importantes. Son tan pocos que de hecho tienen nombre propio. Aquí vemos al ganglio celíaco, es uno de ellos, de los importantes, el ganglio mesentérico superior, el ganglio mesentérico inferior. Cuando consideramos ya no el sistema simpático, sino el parasimpático, de nuevo se repite el que el cuerpo de la neurona preganglionar está en el sistema nervioso central. En el simpático dijimos que en esta región que el artista nos dibujó aquí en color rojo estaba el cuerpo neuronal de las fibras simpáticas. En azul tenemos el cuerpo neuronal de las neuronas preganglionar parasimpática. En el mesencéfalo, en la protuberancia o el llamado puente de Baroglio, el bulbo raquídeo, aquí aparecen los cuerpos de las neuronas preganglionares que van a salir por alguno de estos 4 pares craneanos, el tercero, el séptimo, el noveno o el décimo. Motor ocular común, facial, glosofaringio y nervio vago. De ahí harán contacto en estos ganglios que están muy cerca de los órganos efectores. Aquí está el cuerpo de la neurona postganglionar y terminará en la cabeza y el cuello en algunas estructuras controladas por el parasimpático. El nervio vago va a ser el responsable de buena parte de la inervación de parasimpática a nivel de las vísceras, le hace el corazón, pulmón, esófago, estómago, páncreas, hígado, intestino delgado y solamente la mitad superior del intestino grueso. Todo ese territorio está bajo el control parasimpático del décimo par craneal o los nervios vagos, uno de cada lado del cuerpo. El otro sitio que ya no es el mesencéfalo, la protuberancia del bulbo, en donde están los cuerpos de la neurona preganglionar parasimpática, es a nivel sacro, en el nivel 2, 3 y 4 de los segmentos sacros de la médula espinal, y estas van a inervar esa otra mitad que habíamos dicho que el vago se encarga de la mitad superior. Bueno, la mitad inferior se encarga de estas fibras. El recto, el sistema génito urinario, estará bajo el control de fibras parasimpáticas. El ganglio, apartando el caso de los fibras preganglionares que hacen sinapsis con pares craneanos en cabeza y cuello, el resto de las fibras parasimpáticas, el cuerpo neuronal de la preganglionar está en el nivel sacro, pero el cuerpo neuronal de la postganglionar está en la pared de las vísceras. Representación del artista es un segmento, en particular esta es de el tubo digestivo. Esto que está aquí abajo sería la luz del intestino. Estas son vellosidades intestinales. Hay una capa que es la mucosa en este color claro. Luego viene un plexo y en ese plexo hay ganglios, hay un plexo nervioso en la submucosa. Todos estos plexos que uno ve acá están en la submucosa. Después viene una capa muscular y nuevamente aparece otro plexo con sus respectivos ganglios intramurales acá. Aquí se ve muy bien un ganglio, aquí se ve otro ganglio y este. Pero en la unión de todas estas fibras hay cuerpos neuronales, hay ganglios, y la cara más externa de esa víscera es la capa serosa. Entonces estamos hablando de la mucosa, submucosa, muscular y serosa.
entre la submucosa y entre la muscular y la serosa vamos a tener estos plexos, el uno el periglandular y el otro el mientérico, que serán objeto de estudio cuando revisemos la fisiología del aparato digestivo. Pero ahí están los cuerpos neuronales de la neurona postganglionar. Bueno, suficiente con los aspectos morfológicos y concentrémonos un poco más ahora en la parte fisiológica propiamente dicho, tanto del simpático como del parasimpático. El sistema simpático se ha dicho que prepara al individuo para la lucha o la huida. Su activación suele ser masiva, es sistémica, es general. Cuando se activa el conjunto completo. Por una parte se observa un aumento en el ritmo cardíaco, un aumento en los niveles de azúcar en la sangre, aumenta el flujo sanguíneo hacia los músculos esqueléticos y todo esto constituye, es parte de la respuesta que se requiere para la lucha o la huida, en la decisión del individuo de por su supervivencia o lucha o huye, participa significativamente el sistema simpático. Por su parte, el parasimpático es distinto, es muy distinto. Prepara al individuo para el reposo y la digestión. Se activa en forma parcelada, no tiene ese comportamiento del sistema del simpático que es generalizado. Estos son en áreas específicas, se van activando en su momento. Los efectos casi siempre son, no siempre, pero casi siempre son opuestos a lo que haría el sistema simpático en ese mismo órgano efector involuntario. Si aquel subía la frecuencia cardíaca, este la disminuye y este, en vez de aumentar el flujo sanguíneo hacia los músculos voluntarios, lo redistribuye y manda la sangre más bien hacia las vísceras, que es donde previsiblemente estará ocurriendo la digestión. Por eso se habla del reposo y la digestión. Es el hígado, el páncreas, el tubo digestivo en general que van a necesitar más flujo sanguíneo, a diferencia de cuando la reacción es de lucha o de huida, previsiblemente el mayor flujo sanguíneo se requiere a nivel de los músculos voluntarios. Hay pues una actividad aumentada del tubo digestivo en nuestro personaje que tiene activado su sistema parasimpático para el reposo y la digestión. En las sinapsis que ocurren tanto en la unión entre la preganglionar y la postganglionar como al final de la postganglionar, sea para el simpático o para el parasimpático, tenemos esta combinación que aparece en este cuadro. La acetilcolina le hace una sinapsis colinérgica mediada por el neurotransmisor acetilcolina, está presente en todas las sinapsis de las motoneuronas somáticas, esqueléticas, voluntarias, y está presente en todas las sinapsis preganglionares, tanto del simpático como del parasimpático. En eso no hay diferencia entre el sistema nervioso central, el periférico y el autónomo. A ese nivel, el mediador, el neurotransmisor es la acetilcolina, son sinapsis colinérgicas. Adicionalmente, en el caso del parasimpático, la sinapsis postganglionar también es mediada por la acetilcolina, también es colinérgica. La excepción en todo esto la constituye la sinapsis postganglionar en el sistema simpático, que ya no es mediada por la acetilcolina, sino por la
norepinefrina. Es una sinapsis adrenérgica y el neurotransmisor involucrado es la norepinefrina. Eso es así prácticamente en todo el sistema, en todo el organismo, con unas pocas excepciones. Algunas fibras simpáticas de los músculos esqueléticos y de glándulas sudoríparas no cumplen con este patrón, pero el patrón es válido para el resto. Aquí está representado que la acetilcolina, esta que vemos en amarillo, está presente en la sinapsis que hacen los pares craneanos en los ganglios que dijimos que estaban muy cerca de los órganos involuntarios efectores en la cabeza y cuello. Son los pares craneanos, el 3, el 7 y el 9, el motor ocular común, el glosofaringio y el facial, utilizan la acetilcolina como neurotransmisor. Lo mismo ocurre con la sinapsis que hace entre la neurona preganglionar y la posganglionar, el cuerpo de esa neurona que está en toda la cadena de ganglios paravertebrales. Ahí está presente también el neurotransmisor acetilcolina. Habíamos hablado de que hay unos pocos ganglios que son tan pocos que tienen nombre propio, el ganglio celíaco, el mesentérico superior e inferior. Esos están representados acá. Ahí también está presente la acetilcolina como un neurotransmisor. Este es un caso particular. Esta es la glándula suprarrenal, ya no su corteza, sino su médula, lo que está en el centro de la glándula. Y esa glándula es capaz de liberar tanto epinefrina, le hace adrenalina, es sinónimo, como la norepinefrina, le hace la noradrenalina, son sinónimos. Esas dos sustancias son liberadas por la médula suprarrenal. El estímulo para que ocurra esa liberación, cuando viene por vía neurológica, viene por esta fibra y hace una sinapsis local en la suprarrenal en donde participa la acetilcolina. En el caso de la adrenalina o de la epinefrina, que es lo mismo, pasa directamente a la sangre y se considera como tal como una hormona, mientras que la norepinefrina es utilizada en los axones, en vesículas y funciona como un neurotransmisor. Hay parte de la norepinefrina que también pasa al torrente sanguíneo, entonces en esa condición la norepinefrina también se considera como una hormona. Aunque en el sistema que nos ocupa nos concentramos no en la epinefrina, sino en la norepinefrina, y no en su rol hormonal, sino en su rol como neurotransmisores, en el caso de la neurona postganglionar sináptica. En el caso de las fibras que vienen de los niveles sacros, vemos como aquí estaría el ganglio intramural en la pared de las vísceras huecas, y ahí está operando en esa sinapsis la acetilcolina. Al final de la cadena, si los efectores están regulados por los tres pares craneanos que hemos mencionado, el tercero, el séptimo y el noveno, en algunas estructuras de cabeza y cuello, como es el caso de las pupilas o las glándulas salivares, ahí está operando la acetilcolina también como neurotransmisor. Una diferencia importante entre la neurona, la motoneurona, que se encarga del control de los efectores voluntarios de las fibras musculares esqueléticas, somáticas, recordarán que hay un cuerpo neuronal, hay un axón, y es al final del axón donde se da la liberación de los neurotransmisores en la hendidura sináptica. En el caso de la neurona
tanto la simpática como la parasimpática, en el caso de las motoneuronas autonómicas, que son las que nos ocupan en este momento, es a lo largo de todo el axón que aparecen estas estructuras referidas como unas varicosidades, estas dilataciones en todo lo largo del axón, que cuando los veamos en aumento, este recuadro lo vamos a ver en la siguiente lámina en aumento, veremos qué ocurre ahí, pero adelantemos que la razón de que eso sea así es para permitir que exista la posibilidad de efectos de este neurotransmisor que se libera en cada una de estas varicosidades a distintos niveles de las distintas fibras por donde va pasando. Entonces, se llama sinapsis de paso, por donde va pasando el axón, va teniendo la oportunidad de ir excitando a las fibras musculares por donde va pasando, o glandulares, dado la presencia de estas varicosidades. Si aumentamos este recuadro que está acá, veremos esto que está acá. Esta es la fibra muscular representada aquí por el artista en este color. Esta es una fibra sináptica con una de sus varicosidades. Y recordarán que cuando venga el impulso nervioso hay un tema que tiene que ver con entra calcio, se une con una proteína, forma un complejo con el calcio y le da una instrucción a estas vesículas que ya previamente están cargadas con norepinefrina, y por exocitosis se aproximarán a la membrana plasmática y liberan su neurotransmisor final, la norepinefrina. Y aquí en la pared, en este caso de una célula de músculo liso, hay unos receptores sensibles a la norepinefrina. Son receptores adrenérgicos. Ya veremos más adelante que estos receptores a su vez pueden ser de distintas familias, identificados con las letras griegas alfa y beta. Por su parte, en un axón de una neurona parasimpática ocurre una cosa similar. Viene el impulso nervioso, entra el calcio, se une a una proteína, instruye a estas vesículas que previamente están cargadas de acetilcolina, se acercan a la pared y por exocitosis libera la acetilcolina en la hendidura sináptica. Aquí hay receptores que son específicos para la acetilcolina. Aquellos eran receptores adrenérgicos selectivos para la norepinefrina. Estos son receptores colinérgicos que son específicos de la acetilcolina. Así como estos receptores tienen subdivisiones porque tienen un nivel de especialización, los alfa y los beta, estos también tienen un nivel de especialización y veremos que unos son nicotínicos y otros son muscarínicos, estos receptores colinérgicos. Esta neurona representa el parasimpático. Estas tres neuronas representan variantes del simpático. Veamos la primera, la del parasimpático. La primera neurona, la neurona preganglionar, tiene su cuerpo en el sistema nervioso central, le hace en los 4 pares craneanos que mencionamos, o en la raíz de esos pares craneanos, en el mesencéfalo, en el bulbo y en la protuberancia, y su primera sinapsis la hacen en el ganglio, y a ese nivel el neurotransmisor es la acetilcolina. El receptor es un receptor nicotínico, siempre es un receptor nicotínico el que es sensible a la acetilcolina que viene llegando por la neurona, la motoneurona preganglionar. En ese ganglio está el cuerpo de la postganglionar, y cuando se libere, estos receptores ya no son nicotínicos, estos son muscarínicos. Los dos son colinérgicos. Los dos operan con acetilcolina, pero la acción es distinta. Este es nicotínico, este es muscarínico. Y aquí
estarán los órganos efectores sensibles a la acción del parasimpático. En el caso de el simpático, esto era el parasimpático. Si nos ocupamos del simpático, en este primero, el cuerpo de la motoneurona autonómica simpática estará entre el nivel nivel torácico hasta el segundo nivel de la segmento lumbar de la médula espinal. En el ganglio simpático estará el cuerpo de la segunda neurona, la postganglionar, y ahí los receptores siempre son nicotínicos también y opera con acetilcolina. Eso es igual para este y es igual para este. Entonces, en los 4 casos, el neurotransmisor es el mismo, la acetilcolina, y los receptores son los mismos, que son nicotínicos, en la unión entre la pre y la postganglionar, sea para el parasimpático, sea para el simpático. La diferencia ocurre al final, en la unión con el órgano efector, que en el caso del parasimpático siempre es acetilcolina, en el caso del simpático siempre es noradrenalina como neurotransmisor. Lo que varía son los receptores. En algunos casos tendremos lo que llaman los receptores alfa 1 adrenérgico, en otros casos tendremos el beta 1 adrenérgico y en otros tenemos el beta 2 adrenérgico. En el alfa 1 veremos que esa estimulación produce vasoconstricción en las vísceras y en la piel. En el segundo caso, la estimulación de los receptores beta 1 adrenérgico tiene un efecto sobre la frecuencia y la contractilidad cardíaca, las cuales se ven aumentadas. Hay una taquicardia y hay un aumento de la contractilidad cardíaca. Y en el caso de los beta adrenérgicos, su estimulación produce una dilatación de los bronquios, una broncodilatación a nivel de los pulmones. Cuando estamos hablando de el efecto colinérgico, nos referimos al efecto que produce la acetilcolina. Bueno, eso va a depender si estamos hablando de receptores nicotínicos. En ese caso, el efecto siempre es excitador y es interesante señalar que existe una sustancia natural que se extrae de la corteza de un árbol que desde tiempos inmemoriales viene siendo utilizado por algunos indígenas suramericanos. Nosotros tenemos grupos indígenas que utilizan aún hoy en día el curare para paralizar a sus presas de cacería. Lo disparan con un dardo y el animal no muere, no es un veneno. Lo que ocurre es que sí se muere porque se le paralizan todos los músculos, y cuando eso compromete a los músculos respiratorios, finalmente el sujeto muere asfixiado. Hoy en día se utiliza eso diariamente en los pabellones de cirugía. Los anestesiólogos hacen un uso intensivo de esta sustancia para inducir una parálisis en la musculatura de los pacientes que están siendo intervenidos quirúrgicamente, para evitar que no luchen contra los aparatos, los instrumentos y el procedimiento que se está haciendo. Claro está, para poder hacer eso, el anestesiólogo tiene que tomar control de la ventilación del paciente con dispositivos de ventilación asistida. El curare bloquea pues el efecto de la acetilcolina a nivel de los receptores nicotínicos. El otro tipo de receptores son los muscarínicos. Eso, hay un hongo que produce una sustancia, la muscarina, que tiene los efectos propios de la estimulación de estos receptores muscarínicos. Así como la acetilcolina en los receptores nicotínicos tiene un efecto excitador, en los receptores muscarínicos tiene un efecto inhibidor sobre la misma estructura. El uno es excitador, el otro es inhibidor.
En el caso de los nicotínicos, el que la bloquea es el curare. En el de los muscarínicos, el que la bloquea es la atropina. La atropina es una sustancia que se extrae de esta planta, la belladona, y se utiliza con frecuencia por su efecto antiespasmódico. En esta tabla hay una síntesis en donde aparece en la primera columna los distintos tipos de receptores adrenérgicos, los alfa 1, alfa 1, alfa 1, alfa 1, alfa 1 y beta 1, y los demás son beta 2, beta 2. En algunos casos vemos entonces cómo produce una taquicardia y aumento de la contracción cardíaca, una vasoconstricción periférica y visceral por contracción de músculo liso, una vasoconstricción en músculos esqueléticos, una vasodilatación en músculos esqueléticos, la broncodilatación, que tiene un efecto muy importante en la clínica. En asma bronquial interesa que se produzca esta broncodilatación, y en algunos casos cuando se bloquean estos receptores, entonces se puede producir una broncoconstricción, que es un efecto indeseable en pacientes con asma bronquial que se está tratando para la tensión arterial. Algunos esfínteres, su contracción tiene que ver con estos receptores alfa 1 adrenérgico, así como efectos metabólicos por su estimulación a nivel de las neuronas. Hay algunos órganos que tienen la doble inervación. Entonces, el mismo órgano tiene tanto el efecto, sufre la influencia del simpático y del parasimpático. En un caso, entonces, el marcapaso cardíaco es una de esas estructuras, es un tejido especializado que está en alguna parte del músculo cardíaco, y su estimulación en un caso produce bradicardia, le hace un enlentecimiento de la frecuencia cardíaca. Esto es un electrocardiograma, y tomen en cuenta que esto es un registro que siempre la hoja viaja a una velocidad constante. Entonces, si uno cuenta el número de latidos, va a decirle cuántos latidos por minuto hay. Si eso es menos de 60 latidos por minuto, estaremos hablando de una bradicardia. Por el contrario, si aumenta el número de latidos en ese mismo lapso de tiempo, estaremos hablando, si es más de 100 latidos por minuto, estaremos hablando de una taquicardia. En el caso de doble inervación en el mismo órgano involuntario con efectos antagonistas, si estamos hablando del aparato digestivo, el tubo digestivo, el parasimpático lo estimula y produce aumento del peristaltismo y de las secreciones, con lo cual ocurre diarrea, y en el caso de la estimulación del simpático produce una inhibición del tubo digestivo que produce estreñimiento. En otro ejemplo de doble inervación, en este caso estamos hablando del iris, la pupila, que sería el diámetro de la apertura por donde entra la luz a la cámara posterior del ojo. El diámetro normal sería un diámetro intermedio entre estos dos ejemplos que están acá. Entonces, este sería una disminución del diámetro de la pupila. A eso técnicamente se llama miosis, la contracción de la pupila, en donde el diámetro es menor que lo normal para ese nivel de luz. Eso sería una miosis, una contracción de la pupila, y la estimulación del parasimpático tiene ese efecto. En el caso de lo contrario, cuando es una dilatación, un diámetro mayor que lo normal para ese nivel de luz, estaríamos hablando de una midriasis, es una dilatación de la pupila. Ese es el efecto de la estimulación del simpático, produce esta estimulación. Además está decir que
Eso es cuando estamos hablando de estimulación. Si estimulamos el parasimpático, tendremos esta respuesta. Si estimulamos el simpático, tendremos esta respuesta. Pero hay fármacos y sustancias naturales que bloquean al uno y al otro. Entonces, cuando se bloquea el parasimpático, aparece esta respuesta. Cuando se bloquea el simpático, aparece esta respuesta. Pero eso son condiciones farmacológicas o tóxicas. Lo que ocurre en condiciones normales es que la estimulación del parasimpático contrae la pupila y la estimulación del simpático dilata la pupila. Con eso se regula la entrada de luz en la cámara posterior hacia la retina, dependiendo de las condiciones ambientales de iluminación. Es un efecto normal que ocurre por la contracción de las fibras. Unas son radiales del iris y otras son circulares. Dependiendo de cuál de esas fibras se contraiga, el efecto neto será que se dilata o se contrae la pupila. Otros efectos de esta doble inervación son interesantes, que no son antagónicos, sino más bien se suman, son complementarios. Cooperan, no compiten, sino cooperan los dos para buscar una acción más intensa. Entonces, el parasimpático estimula la producción de saliva acuosa y el simpático también estimula la producción de saliva, aunque las características son un poco distintas. El caso del parasimpático es una saliva muy acuosa, abundante. En el caso de la estimulación del simpático, aumenta la producción, pero no tanto, y es una saliva espesa y viscosa. En el caso del pene, la estimulación del parasimpático produce su erección, la estimulación del simpático en el hombre produce la eyaculación. En el caso de la mujer, la estimulación del parasimpático produce la erección del clítoris y del simpático produce el orgasmo. Es interesante que en el caso de la vejiga urinaria, tanto el parasimpático como el simpático promueven su contracción. Eso tiene implicaciones porque eso explica por qué en momentos de máximo temor, frente a una agresión, frente a un peligro inminente, puede ocurrir una relajación del esfínter y podría ocurrir que hay una expulsión de orina involuntaria. Esa expulsión no se debe tanto a la relajación del esfínter, sino a una mayor contracción tanto del simpático como del parasimpático, que vencen el efecto que pueda tener el esfínter para retener el volumen de líquido que hay. Entonces, aún con poco volumen de orina en la vejiga, en un momento apremiante, el paciente puede tener algo de incontinencia urinaria. Hemos visto entonces que hay órganos que tienen una doble inervación, que el efecto del simpático y del parasimpático son antagónicos. Hemos visto órganos que tienen la doble inervación, pero ya el simpático y el parasimpático no compiten, sino que cooperan. En este caso, estamos hablando de órganos que no tienen la doble inervación. En el caso de el simpático, la suprarrenal, los músculos piloerectores, los que producen, lo que se pone la piel de gallina y se paran los pelos. Cuando dice se me pararon los pelos, y uno lo ve que efectivamente hay un movimiento donde el vello tiende a ponerse más perpendicular con relación a la superficie de la piel correspondiente. Esos son un músculo que es el músculo piloerector. Entonces, la médula suprarrenal, estos músculos y el de las glándulas sudoríparas tienen inervación única y exclusivamente simpática. Su control no es parasimpático, sino es estrictamente simpático, y lo mismo ocurre con los vasos sanguíneos. En los vasos sanguíneos no participa
en la pared de los vasos sanguíneos no participa el parasimpático. La contracción o relajación de los músculos lisos de las paredes de los vasos sanguíneos está enteramente dependiente del tono del sistema simpático. Finalmente, vamos a hacer algunas breves consideraciones de la relación que existe entre el sistema nervioso autónomo y los niveles centrales, el sistema nervioso central. Hemos visto que las funciones viscerales mayormente obedecen a la acción del sistema nervioso autónomo, y eso debe ser así. Piensen por un momento lo que implicaría el que para controlar el ritmo cardíaco o el peristaltismo intestinal o el grado de secreción de las distintas secreciones, jugos gástricos, moco, saliva, lágrimas, si eso estuviese bajo el control voluntario, tendríamos totalmente dedicada las funciones mentales a controlar esa función. Esas son funciones que se han de cumplir incluso cuando el individuo está durmiendo, y por eso quien se encarga de su regulación y su control es el sistema nervioso autónomo, bien sea a través del simpático o del parasimpático. Las aferencias sensoriales empiezan en una dendrita de la neurona sensorial. Esa viaja en algún caso por alguno de los pares craneanos que sean mixtos, que tengan inervación sensorial, que tengan un componente sensorial. Las demás viajan a través de un nervio espinal que eventualmente entrará a un determinado segmento de la médula espinal por el asta posterior, no sin antes pues hacer sinapsis no hace sinapsis. Ahí está el cuerpo neuronal de esa neurona sensorial. La dendrita viene desde el receptor, ahí está el cuerpo neuronal, y el axón viajará por la médula espinal, eventualmente se cruzará al hemisferio contralateral y llegará a la circunvolución postcentral, la que está por detrás del surco central, en la parte más anterior del lóbulo parietal contralateral. Esas aferencias sensoriales llegan al encéfalo, se integran, y la respuesta que se tome de arriba, la respuesta eferente, vendrá a través de la motoneurona, la neurona preganglionar, que estará en alguna parte del sistema nervioso central. Hemos dicho, algunos en el origen de los pares craneanos, otros están en los distintos segmentos medulares y otros están en el último de los segmentos sacro. Parasimpático aquí y acá, simpático desde las vértebras de los niveles torácicos hasta el lumbar. Ahí vendrá la respuesta eferente, la motoneurona, para que haga sinapsis en el ganglio correspondiente para que tenga una respuesta en los órganos efectores involuntarios, le hace músculo cardíaco, músculo liso o glándula. El bulbo raquídeo, esta estructura que revisamos en el módulo anterior, controla el sistema cardiovascular, pulmonar, urinario, reproductor y digestivo. En el caso del hipotálamo, que también vimos en el módulo anterior, controla temperatura corporal, el hambre, la sed, y la hipófisis, y a través de la hipófisis se controlarán otros, el sistema endocrino, en una regulación neuroendocrina. Por último, el sistema límbico participa en reacciones como el rubor, el desmayo, esa sudoración fría que se siente en momentos apremiantes, taquicardia, y eso que
comúnmente se refiere como esa sensación de tener mariposas en el estómago. En algunos casos, cuando una persona está enamorada o está a punto de abordar un avión o se apresta a rendir alguna evaluación en algún terreno. Con esto damos por concluido el presente módulo y los invitamos a continuar con el módulo siguiente.